noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Señores, de regreso, 7:26 de la mañana y vamos de inmediato a iniciar con el bloque de comentarios, los comentarios para este jueves. Y bueno, hoy voy a arrancar yo. Y precisamente hablando de la entrevista que le realizaron ayer al presidente Luis Abinader, cuántos temas de los que uno puede hablar en el día de hoy, cuántos temas que han generado información en los diferentes diarios. Pero yo me voy a... Gracias, Delvi. Pero yo me voy a enfocar, me voy a circunscribir a un tema. Ajá. Y que lo pusieron en los diarios, lo titularon en los diarios, que me llamó bastante la atención, cuando el presidente decía que si sigue subiendo el barril del petróleo, él va a tener que sentarse a hablar con el país. Y yo creo que sí, que ya es hora de que nos sentemos a hablar, señor presidente, porque ayer recordaba, cuando escuché y cuando leí esa parte de su entrevista, recordaba su discurso del pasado 27 de febrero, su primer discurso de rendición de cuentas, donde el presidente, y voy a citar específicamente lo que él dijo, que extraje ese pedacito del discurso, y dijo el presidente el 27 de febrero del pasado año ante el Congreso Nacional, ante la Asamblea, él dijo: es oportuno anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112.00, con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de los combustibles. Entonces, eso fue en febrero del año pasado, en momentos donde en el país estaban subiendo los combustibles, después del cambio de administración, la gente estaba al grito, había mucha presión, y el presidente, como forma de bajar esa presión que había, aprovechó el escenario del 27 de febrero para decir esto, donde también dijo el tema del peaje sombra, y que sí, que ya lo cumplió ahí, más o menos, pudiéramos decir, porque en la realidad no fue tan así, pero empezó a cumplir esa parte. Ahora, nos hemos quedado esperando este tema de la revisión de la ley de hidrocarburos. Y yo traigo el tema ahora porque me llamó la atención que el presidente diga: vamos a tener que sentarnos a hablar con el país si siguen subiendo los precios de los combustibles, porque el presidente dijo que el año pasado se le subsidió al pueblo alrededor de 13,000 millones de pesos dominicanos, porque algo que cambió este nuevo gobierno fue que cuando te hacen el anuncio del aumento de los precios de los combustibles, lo que te dicen es: el gobierno subsidió tantos millones. No te dicen los combustibles subieron, no. El gobierno subsidió 500 millones esta semana y por eso subieron 2 o 3 pesos. O sea, que se supone que el alza iba a ser mayor. Entonces, a casi un año de esta promesa, a este país no se le ha vuelto a hablar de ese tema. Y hay que recordar que dentro del mismo partido oficialista está el señor Ramón Alburquerque, que ha fijado una postura clara y coherente con este tema de la ley de hidrocarburos. Y él le ha explicado a este país de una manera llana que no es necesario modificar esta ley. No es necesario. No es necesario porque, de hecho, la ley de hidrocarburos ya en una ocasión se modificó. Y el precio de los combustibles, el alza del precio de los combustibles no es por esa ley. Si uno se pone a analizar la famosa formulita, que no es dentro de la ley, sino en un reglamento, en el reglamento 307 de la ley de hidrocarburos, ahí es que están los 7 factores que componen esa formulita. Entonces, si el presidente quiere y tiene la intención de sentarse a hablar con este país sobre el incremento de los precios de los combustibles, yo pienso que tenemos que empezar a aclararle, por ejemplo, dos de los rubros que componen esa formulita, que es, por ejemplo, el tema de otros costos que componen la fórmula, otros costos, uno no sabe esos otros costos a qué se refiere. Y también está el gasto por administración de la ley. Todo eso, todos estos costos, al final los estamos pagando nosotros, los dominicanos de a pie. El pueblo es que lo está pagando. Entonces, antes, señor presidente, de sentarnos a hablar, como usted dice, es oportuno de que se le explique al país qué ha pasado con esa promesa que usted hizo hace aproximadamente un año, hace ya casi un año, ahora en febrero, y que se le explique al país que nunca se nos ha dicho y que sabemos que no es una responsabilidad de la actual administración, porque no fue la actual administración que puso esos conceptos de otros costos y también gastos por administración de la ley, pero que se nos explique
¿De dónde salieron esos otros costos? ¿Qué representa? Porque eso todavía el día de hoy no está claro en la ley. El presidente decía que durante el año pasado se ha subsidiado 13,000 millones de pesos a los combustibles para que el pueblo no sienta tanto el alza. Pero también es oportuno decir que aquí anualmente aproximadamente se le subsidia a empresarios casi 29,000 millones de pesos. A empresarios. Entonces, si el gobierno tiene la capacidad de subsidiar a empresarios casi 30,000 millones de pesos, ¿por qué sale con el grito al cielo y se pone la mano en la cabeza? Porque ha tenido que subsidiarle durante un año al pueblo dominicano 13,000 millones de pesos. ¿Por qué? O sea, cuando, por ejemplo, los motoristas, que son los que mayor consumen más combustible, porque aquí en el país hay casi 1 millón de motoristas que echan promedio medio galón diario, ¿por qué ellos no merecen un subsidio? Por ejemplo, por decir algo. Pero a los empresarios sí. A los empresarios sí, el Estado tiene que desprenderse de 30,000 millones de pesos anuales en exenciones y subsidios a los combustibles que se le dan a empresas en este país. Entonces yo creo que sí, señor presidente, que es oportuno de que nos sentemos a hablar, de que usted se siente a explicarle a este país en qué ha quedado esa promesa que usted hizo el pasado 27 de febrero, y a propósito de que ya viene de nuevo el 27 de febrero y que usted va a rendir cuenta a la nación. Entonces sí, es oportuno que, como usted dijo ayer, nos sentemos a hablar y que usted nos explique, antes de usted decir que le va a quitar el subsidio, entre comillas, que se le está dando al pueblo con el tema de los combustibles, que usted nos explique cuándo va a empezar a quitarle el subsidio a los empresarios, cuándo se va a revisar esa famosa fórmula de los combustibles, donde ustedes van a transparentar el tema de los otros costos y los gastos de administración de la ley. Hasta tanto aquí no se le aclare al país ese tema de las excepciones y subsidios de combustible a empresarios, si no se aclare bien ese tema de la formulita, entonces yo pienso que no hay que hablar de otra cosa, que usted no tiene que sentarse con el país, con el pueblo, con el país, para justificar un incremento de los combustibles, que por demás decir que es uno de los más caros de la región y del mundo, uno de los más caros. Pagamos uno de los combustibles más caros. Entonces, antes de usted querer imponer y querer sentarse con este país para justificar un aumento, que está carísimo ya, un aumento de los combustibles, entonces explíquele al país por qué tenemos nosotros que subsidiar a empresarios casi 30,000 millones de pesos anual en combustible. Y explíquele también al país el tema de la formulita donde habla de los otros costos y los gastos de administración de la ley.